Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Colosenses. Vamos a empezar con la lectura y hoy estaremos leyendo en el capítulo 1 otra vez, esta vez empezando en el versículo 9 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues este es un gran texto y vamos a entrar en este texto y pedir que Dios nos enseñe por la palabra en este mensaje. Oremos juntos. Padre, pido tu bendición sobre este tiempo, sobre lo que veremos en este pasaje y confío que tu Espíritu Santo usará la palabra en nuestros corazones hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues el texto que estamos viendo continúa en esta epístola tan especial a los colosenses. Y nosotros llegamos hoy a la siguiente parte de lo que vimos en el mensaje anterior. Vimos esta introducción a la carta y yo propuse como tema ese pensamiento de firmes y fortalecidos en Cristo. Pero conforme entramos en la epístola, entramos en el tema de lo que es la oración del apóstol Pablo. Así había empezado Pablo, hablando de su oración. Así que notamos como en el versículo, lo tengo aquí, en el versículo 3, Pablo había hablado de esa oración. Desde el momento que habían escuchado de ellos, estaba, como dice Pablo, siempre orando por vosotros, en el versículo 3. Pero a continuación vuelve al pensamiento, después de unos versículos en medio, y dice, no cesamos de orar por vosotros. A veces pensamos, ¿cómo sería escuchar orar al apóstol Pablo? Pues no tenemos que imaginarlo, porque aquí vemos su petición. Él revela, nos dice lo que es la petición que pedía en cuanto a ellos. Nos dice aquí que su petición es sencillamente, como leemos aquí en el versículo 9, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para resumir, lo que Pablo pedía para ellos es que supieran la voluntad de Dios para sus vidas, que lo supieran en sabiduría, pero también con inteligencia espiritual, de saber poner en práctica lo que era la voluntad de Dios para ellos. Pero eso abre un tema importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, voy a coger esta segunda pregunta primero y decir, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Sinceramente, si eso fuese simplemente un tema de tú decir, bueno, yo creo que la voluntad de Dios es tal cosa, pues sinceramente lo que podrías imaginar y lo que yo podría imaginar, sinceramente ninguno de nosotros dos podríamos estar seguros sobre lo que es la voluntad de Dios. La única forma que podemos saber la voluntad de Dios es si Dios nos dice lo que es su voluntad. ¿Y eso lo tenemos? Dios nos ha revelado lo que es su voluntad para nosotros y la respuesta es definitivo. Sí, Dios nos dice lo que es su voluntad. Solo tenemos que empezar a leer las escrituras y empezamos a ver lo que es la voluntad de Dios. Yo he puesto aquí 4 pasajes que son pasajes muy importantes, que nos revelan algo sobre la voluntad de Dios para nosotros. Lo primero que vemos
lo encontramos en la primera carta a Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ha revelado parte de su voluntad. Su voluntad comienza con este pensamiento de que debemos reconocernos como pecadores. Si vemos en 2 de Pedro 3:9, vemos el mismo pensamiento ahí, que todos procedan al arrepentimiento y luego después que pongamos nuestra fe en Cristo para poder ser salvos. Esa es la voluntad de Dios. Sabes que si una persona resiste reconocerse pecador, si resiste aceptar lo que Cristo hizo por él en la cruz, esta persona está desobedeciendo la voluntad de Dios. Y decirlo de otra manera, jamás ha habido un pecador que se ha reconocido pecador delante de Dios y ha confiado en Cristo, que lo ha hecho en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. En segundo lugar, vemos en Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículo 3, literalmente dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nosotros experimentemos la santificación. O sea, su voluntad no termina con la salvación. Más bien, cuando una persona recibe la salvación, la voluntad de Dios es que luego esta persona vaya creciendo, apartándose del pecado y conformándose más y más a la imagen de Cristo. En tercer lugar, leo otro texto, esta vez en el capítulo 5, versículo 18. Me dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos personas con gratitud, que expresemos nuestra gratitud. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y un último pasaje, esta vez de Pedro, 1 de Pedro 2:15. Dios dice que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nos dice aquí que hay personas que nos acusan, personas insensatas que nos atacan, y la voluntad de Dios es que nosotros, por nuestro buen testimonio, cerremos la boca a estas personas, que mantengamos un buen testimonio ante el mundo. 4 puntos. Creo que podríamos igual poner más, pero creo que estos 4 puntos son importantes. Primeramente, Dios quiere que todos le conozcan por medio de la salvación, que todos experimentemos el proceso de la santificación, siendo transformados a la imagen de Cristo. Número 3, que vivamos en gratitud. Y número 4, que mantengamos un buen testimonio ante el mundo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, en un principio, creo que incluso podríamos terminar el mensaje aquí porque sería suficiente. Pero no hemos visto todavía a Colosenses, así que vamos a entrar un poco más en el mensaje de Colosenses. Hemos dicho que el apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba orando por los colosenses. ¿Y cuál era su petición? Su petición era que conocieran la voluntad de Dios. Ya hemos comentado lo que es la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo expresa Pablo? Pues lo hace con una frase preciosa. La frase es: para que andéis dignos del Señor. Esta es la forma en que Pablo expresa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que andemos dignos de Dios. Ahora, ¿qué significa esta frase? Andar digno del Señor. Pues cuando miramos esta frase, pues notamos primeramente que Pablo habla aquí del andar del cristiano. ¿Qué es el andar? Pues obviamente no tiene que ver literalmente con la forma en que ponemos un pie delante de otro para ir moviéndonos por este mundo. Más bien está hablando de nuestra forma de vivir. ¿Cómo debe ser la forma de vivir de un cristiano para cumplir así la voluntad de Dios?
Pablo usa una palabra cargada de significado. Es la palabra digno, andar digno del Señor. La palabra tiene que ver con lo que Dios merece. O sea, pensemos por un momento, ¿qué es lo que Dios merece? ¿Qué es lo que el soberano, poderoso, creador del universo merece en cuanto al comportamiento de sus hijos? Pues sinceramente, lo podemos entender como basándonos en nuestras expectativas que tenemos de otras personas. Imagina por un momento que vas al banco porque quieres pedir un préstamo para un negocio que estás montando y entras, estás esperando para hablar con el del banco, el que tiene que tomar la decisión, el que maneja el dinero de muchas personas, y de repente entra en el banco uno con un pantalón roto, con una camiseta sucia, con, con el pelo así que no está peinado, y le miras y pensando, ¿este quién es? Y después entra esta persona, se sienta a la mesa y dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Es que miraríamos, estaríamos sorprendidos, porque nosotros cuando pensamos en la persona, el director del banco, pensamos en esta persona que tiene esta posición, que maneja el dinero de muchas personas, pues imaginamos ciertas cosas en cuanto a esta persona. Esperamos que esta persona pues normalmente venga vestida así con ropa especial o por lo menos que esté cuidada, ¿no? Que esta persona sepa de lo que está hablando. Pues claro, tenemos pensamientos y hay comportamientos, hay cosas que podría hacer esta persona que diríamos que no son dignas de lo que es la posición de esta persona. O sea, lo que esperamos para esta persona, luego después su vida no llega a lo que son nuestras expectativas. Esto nos lleva a pensar en lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, Dios merece una vida, un comportamiento. Ahora es importante que nosotros tengamos una vida que llegue a lo que Dios merece. Yo he puesto esta frase que creo que lo expresa muy bien. Es que muchas veces en esta vida solemos pensar en alcanzar la vida que creemos que merecemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona decir algo así, no? Es que yo merezco mejor vida, no merezco estar en esta situación. Pero aquí viene el pensamiento, pero si fuimos creados y comprados por Dios, debería poner comprados. Si fuimos creados y comprados por Dios, debemos pensar en alcanzar la vida que Él merece. Después de todo, si entendemos que Dios es nuestro creador y nosotros nos desviamos de sus caminos, pero Él mandó a su Hijo para comprarnos en la cruz, pues Dios merece algo, merece que nuestras vidas sean de sus expectativas. Y esto es como Pablo describe la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que andemos como es digno. Pero Pablo continúa y lo especifica mediante unas frases que son muy importantes. Si continuamos leyendo, encontramos que Pablo dice que andar digno del Señor significa que estamos agradándole en todo. Ese pensamiento es muy importante porque, una vez más, igual que muchas veces pensamos en la vida que merecemos o que creemos que merecemos, cuando en vez de pensar en la vida que Dios merece, muchas veces solo pensamos en agradarnos a nosotros mismos y no paramos a pensar en cómo podemos agradar a Dios. Pero Pablo aquí habla de agradarle en todo. ¿Sabes que esto es una forma, una prueba para ayudarnos a saber si lo que estamos haciendo realmente puede ser parte de la voluntad de Dios para nosotros? Debemos parar a preguntarnos cuando estamos considerando una actividad, ¿esta actividad que quiero hacer realmente agrada a Dios? Deberíamos también conocer las Escrituras, porque las Escrituras nos muestran lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Y si algo no le agrada, no debemos hacerlo. Puede que nos
agrade a nosotros. Puede que digamos nosotros, pero es que me agrada a mí. Pero lo importante es que si estamos andando como es digno de Dios, debemos buscar agradarle en todo. La segunda frase aquí nos habla de fruto, llevando fruto en toda buena obra. La buena obra nos hace pensar en nuestra relación con nuestros prójimos. O sea, hacer alguna actividad que se ve como beneficiosa para los que nos rodean. Y aquí el pensamiento es no solamente debemos intentar agradar a Dios, pero también debemos intentar pues ser de bendición y ayuda a los demás. O sea, que nuestra vida tenga ese fruto de las buenas obras. Es importante notar que Pablo aquí lo pone en términos de fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es el resultado de la planta. Y es importante que no estamos hablando de solo hacer buenas obras. Los fariseos, después de todo, ponían buenas obras. Y Jesús les dijo que eran como platos o como recipientes, vasos, lavados por fuera, muy limpios y bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de suciedad. Fruto en toda buena obra. Deberíamos preguntarnos, cuando queremos hacer una actividad, ¿producirá un resultado de buenas obras que será de beneficio de todos los que nos rodean? Pero en tercer lugar, nos habla de creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es que con lo que hacemos en nuestra vida sigamos buscando esta meta de conocer más y mejor a nuestro Señor. Y también nos sirve esta pregunta. Cuando vamos a hacer alguna actividad, ¿esta actividad me ayudará a crecer en mi relación con Dios? Es triste que a veces hacemos actividades que realmente nos alejan de Dios. En vez de fomentar nuestra relación con Él, nos apartan de Él. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Así que esto es el pensamiento que el apóstol nos da aquí de lo que es digno del Señor, lo que le agrada, lo que produce el fruto de buenas obras, lo que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Pero como termina el pasaje me interesa mucho. Yo he puesto aquí el antes, el después y el mientras. Realmente no lo he puesto en el orden del texto ni en el orden lógico, pero notemos lo que dice aquí. Vamos a hablar de nuestro recurso en el versículo 11. Vamos a hablar del resultado en el versículo 12 en la primera parte y finalmente en el 12, 13 y 14 hablaremos del requisito. Entremos en estos puntos. Primeramente, el recurso. Nos habla aquí de su glorioso poder. Aquí dice el texto, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo nos habla del mientras. O sea, mientras estamos intentando andar como es digno de Dios, pues debemos reconocer que tenemos una necesidad. Ninguno de nosotros somos capaces de andar como es digno del Señor. Ninguno de nosotros agradamos a Dios siempre con nuestras vidas. Ninguno de nosotros abundamos en el fruto de las buenas obras siempre. Ninguno de nosotros continuamos creciendo en el conocimiento de Dios constantemente. Por lo tanto, llega el momento que podemos frustrarnos y decir, es imposible para mí. Y ese es el momento en que escuchamos a Pablo decir, pero no es para hacerlo en tu propia fuerza, más bien debes estar fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Aquí tenemos a Pablo enfatizando esa fortalecer, potencia, poder.
O sea, todas estas palabras provienen de la misma raíz, el mismo pensamiento. Nosotros no tenemos en nosotros lo que necesitamos para andar como es digno del Señor, pero menos mal, Dios está dispuesto a darnos la fuerza que necesitamos para que podamos tener paciencia y longanimidad. Podemos así continuar corriendo la buena carrera incluso cuando es cuesta arriba, imposible, difícil, otros han caído por el camino. Ahí es el momento en que se notará quién es nuestra fuerza. Y si Cristo nos está fortaleciendo, podemos continuar. En el pasaje que vamos a estudiar a continuación, vemos un poco más sobre esa gloria de Cristo que realmente demuestra su gran poder. Y esto es lo que nos da a nosotros, pero lo dejo para el siguiente mensaje. En segundo lugar, nos habla del resultado. Aquí nos habla de con gozo dando gracias al Padre. Ese pensamiento que podemos tener gratitud y gozo. El gozo que proviene de la gratitud. Y esto es el después. O sea, cuando nosotros empezamos a andar como es digno de Dios, el resultado es gratitud y gozo. Sinceramente, yo jamás he conocido a un cristiano que realmente está entregado para hacer la voluntad de Dios, que no viviera con gozo y con gratitud. He conocido a personas que nombraban a Dios. He conocido a personas que, pues, decían que estaban buscando la voluntad de Dios, pero personas comidas por amargura, personas que estaban descontentas con lo que tenían y sin embargo la marca de la persona que realmente está andando en comunión con Dios es el gozo y la gratitud. Y en tercer lugar, el requisito. He dicho antes que realmente los he puesto aquí en orden según lo que viene en el texto. Hemos visto el mientras, hemos visto el después, pero por fin llegamos a lo que es el antes, el requisito, porque hay un requisito sumamente importante para poder andar como es digno de Dios. Pablo lo pone en las siguientes palabras. El Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto realmente tendría que llevarlo al principio otra vez para decir, ¿sabes? Si hemos estado hablando hoy de lo que es andar digno del Señor, debemos reconocer que es absolutamente imposible hacer esto sin primero llegar a ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Esa es la imagen que Juan desarrolla en su Evangelio, que Cristo vino para ser esa luz, para trasladarnos del reino de tinieblas al reino de la luz. Ese es el pensamiento bíblico. Y aquí tenemos esta imagen de cómo Dios viene y nos libra de la potestad. Sabes que este mundo es terrible. Piensa que puede librar a personas de las potestades que les controlan, pero solo puede cambiar, solo puede modificar lo que es la potestad que les controla. Puedes cambiar un vicio por otro que realmente es mejor, quizás desde el punto de vista de esta tierra, pero solo Dios puede romper el vicio, solo Dios puede verdaderamente hacernos libres. Y esto es lo que es importante cuando hablamos de este tema. Para poder andar como es digno del Señor, primero tenemos que experimentar el perdón de pecados y el traslado al reino del Hijo para que nosotros seamos nuevas criaturas.
Así que lo importante, lo primero de todo, es que nosotros conozcamos al Señor. Y conociendo al Señor, debemos entonces buscar conocer su voluntad. Y su voluntad es que andemos como es digno del Señor. Imposible, no pasa nada. Él nos da la fuerza que necesitamos para poder tener esa paciencia y longanimidad para continuar adelante en ese camino. Y el resultado será gran gozo y gratitud en la vida. Oye, ¿recordáis estos 4 puntos que vimos al principio sobre la voluntad? Vamos a volver a visitar estos 4 puntos. Hemos dicho que la voluntad de Dios es primeramente nuestra salvación. Y es exactamente lo que hemos visto en este pasaje. La voluntad de Dios es que Dios nos rescate de las tinieblas para traernos a la luz. Esta es la voluntad de Dios y ahí comienza todo. En segundo lugar, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso es precisamente lo que vemos aquí. Él nos da la fuerza para andar como es digno de Él, para poder agradarle en todo, para llevar fruto, para poder crecer en el conocimiento de Él. Esto es lo que Dios quiere y Dios nos da la fuerza para hacer. Si Él nos ha comprado, pues entonces nos dará la fuerza para poder hacer su voluntad, para poder andar como es digno de Él. En tercer lugar, hemos dicho que la voluntad de Dios es nuestra gratitud. Y ese es el resultado cuando aprendemos a andar como es digno, dejar que Dios nos ayude a andar como es digno. El resultado es un gozo y una gratitud que son evidentes en la vida. Y finalmente hemos dicho antes que la voluntad de Dios es nuestro buen testimonio, que debemos llevar fruto en toda obra buena. Y aquí tenemos el pensamiento que nos pone aquí, este pensamiento de que Dios quiere que nuestras vidas tengan esa demostración de fruto, que se note que ha habido un cambio en nosotros y que nuestras acciones son de bendición y ayuda para los que nos rodean. Tenemos un gran mensaje cuando miramos este pasaje y el gran mensaje es que Dios tiene una voluntad para nosotros. Algunos predican un mensaje de un Dios distante, lejano, un Dios que, bueno, no le importa mucho lo que pasa en esta tierra, pero ese no es el mensaje de la Biblia. Dios tiene una voluntad para ti, igual que tiene para mí. Su voluntad es que le conozcamos, es que seamos transformados día tras día en su imagen, es que seamos personas de gratitud y que nosotros mantengamos un buen testimonio en este mundo. Y mi pregunta es, ¿cómo es nuestro andar? ¿Tenemos un andar que es digno de Dios? ¿O más bien tenemos un andar que no es digno de Dios? La primera pregunta es, ¿has conocido a Cristo como tu Salvador? Si no has conocido la salvación, no estás obedeciendo la voluntad de Dios para tu vida y te animo que hoy sea día de salvación. Pero si lo has conocido y si has experimentado este cambio, pregunto, ¿cómo vas en tu andar? ¿Tu andar está siendo cada vez más digno de Dios? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Espero que sí. Pero si no, quizás tienes que ir y pedir, por favor, que Dios te fortalezca con su poder, porque en tu propia fuerza nunca vas a poder llegar a andar como es digno de Dios. Pero cuando esto lo haces, vas a tener ese gozo y gratitud que inunde tu vida. Y eso es el gran mensaje de la oración de Pablo para los colosenses. Andar como es digno de Dios. Vamos a orar. Padre Santo,
te doy gracias por este pasaje y este mensaje que tienes para nosotros. Queremos cumplir tu voluntad, queremos hacer lo que es tu voluntad. Y pedimos que nos llenes con poder para que estemos llenos de gozo y gratitud a ti por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Y así queremos darte la gloria que mereces. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.